La lanzadera descendió entre las nubes de Verprime como una piedra que cae en un océano plateado. El sargento Cal Maddox pegó la cara a la ventana y observó cómo el mundo alienígena se agrandaba bajo él. Torres de cristal blanco se alzaban del suelo como los huesos de un gigante ancestral. Ríos de luz líquida se movían entre los edificios. Todo brillaba, todo era hermoso, y todo hacía que Cal se sintiera muy pequeño. No se suponía que estuviera allí. En realidad, no. Solo era un soldado, miembro del equipo de seguridad asignado para proteger a la embajadora Lena Cho durante su visita diplomática. El dominio Velarin, una de las civilizaciones más antiguas y poderosas de la galaxia, celebraba una boda real. La princesa se casaba. Todas las especies importantes habían sido invitadas. La humanidad, recién llegada a la escena galáctica, había recibido una pequeña y cortés invitación que básicamente decía: «Pueden venir, pero por favor, siéntense en silencio atrás». A Cal le pareció bien. No le gustaban las fiestas. No le gustaba la política. Le gustaban sus botas, su rifle y una misión clara. Esto no era nada de eso. La lanzadera aterrizó en una plataforma hecha de algo que parecía luz estelar congelada. Un grupo de oficiales Velarin los esperaba. Eran altos, todos al menos 2 metros, con piel lisa y plateada, rasgos afilados y ojos que brillaban tenuemente como brasas moribundas. Se movían con una gracia que hizo que Cal se sintiera como un saco de piedras aprendiendo a caminar. La embajadora Cho dio un paso al frente con una cálida sonrisa diplomática. Era buena en eso. Cal se quedó atrás con el resto del equipo de seguridad, intentando parecer profesional y no como un turista contemplando la arquitectura alienígena con la boca abierta. Un oficial Velarin miró a los humanos como si mirara a un niño que hubiera entrado a una reunión importante. Cortés, paciente, ligeramente divertido. «Bienvenidos a Verprime», dijo el oficial. «Serán escoltados a los aposentos de invitados en el anillo exterior. La ceremonia nupcial tendrá lugar en 2 días. Anillo exterior». Cal comprendió lo que eso significaba. Lejos de todo lo importante. Lejos de cualquier persona importante. No le importó. Había pasado la mayor parte de su carrera militar en lugares donde nadie lo quería. Al menos este lugar tenía pisos bonitos. El palacio era enorme. Cal había visto bases militares que cubrían lunas enteras. Pero esto era diferente. Esto no fue construido para una función. Fue construido para hacerte sentir algo antiguo, pesado y poderoso. Los pasillos estaban alineados con estatuas de guerreros Velarin de épocas pasadas, cada uno congelado en una pose de batalla o triunfo. Sus ojos parecían seguirlo mientras caminaba. Esa primera noche, hubo un festín. A los humanos se les dio una mesa cerca de la pared del fondo, cerca de las cocinas. Cal se sentó y comió en silencio. La comida era extraña, suave, cosas coloridas que se disolvían en su lengua y sabían a música, si la música tenía sabor. No podía nombrar nada, pero no estaba mal. Desde su asiento, podía ver el salón. Cientos de nobles Velarin llenaban la sala. Llevaban armaduras incluso para cenar, pulidas, ceremoniales, cubiertas con los símbolos de sus linajes. Reían, bebían y hablaban con voces que retumbaban como truenos distantes. Y en el centro de todo, elevada sobre una plataforma por encima del resto, se sentaba la familia real. El rey Thorin era anciano, incluso para los estándares Velarin. Su piel plateada se había desvanecido a un gris pálido, y profundas arrugas le atravesaban el rostro como grietas en piedra antigua. Pero su mirada era aguda. Observaba su corte como un general observa un campo de batalla, midiendo, calculando, sin descanso. A su lado estaba sentada la princesa Saleid Belinara. Era hermosa como una espada es hermosa, afilada, precisa y fría. Vestía una armadura blanca y plateada que reflejaba la luz como el agua. Su cabello oscuro estaba recogido con fuerza hacia atrás, y su rostro permanecía completamente inmóvil. Sonreía cuando debía sonreír. Asentía cuando debía sentir. Era perfecta, pero Cal había pasado 15 años leyendo la gente en zonas de combate, en situaciones de rehenes, en salas donde una palabra equivocada significaba muerte, y vio lo que nadie más en esa habitación parecía ver, o quizás lo que todos decidieron ignorar. Le temblaban las manos. No mucho, solo un leve temblor oculto bajo la mesa. Su sonrisa nunca asomó a sus ojos. Ella no era una novia esperando su boda. Era una prisionera esperando su sentencia. Cal apartó la mirada. No era asunto suyo. Dio otro bocado a la extraña comida alienígena e intentó concentrarse en otra cosa.
Entonces vio al novio. El señor de la guerra Draven Cass entró en el salón como una tormenta que atraviesa una puerta. Era enorme, incluso entre los Velaryon. Era grande. Su armadura era negra, marcada por batallas reales, y llevaba los trofeos de los enemigos conquistados en una cadena alrededor de su cuello. Su rostro era duro y cruel, y cuando sonreía, era la sonrisa de alguien que disfrutaba rompiendo cosas. Draven caminó hacia la plataforma real y se sentó junto a Saleh. No la saludó, no la miró. Puso su mano sobre la mesa cerca de la de ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para reclamar su propiedad. Ella no se movió, no reaccionó, pero el temblor en sus manos empeoró. La mandíbula de Cal se tensó. Se obligó a apartar la mirada de nuevo. Más tarde esa noche, no pudo dormir. Las habitaciones de invitados eran cómodas, pero su mente no dejaba de funcionar. Salió de su habitación y recorrió los pasillos del palacio, permaneciendo en las zonas permitidas para los humanos. Los salones estaban casi vacíos. Las paredes de cristal zumbaban suavemente con una especie de energía. No lo entendía. Encontró un balcón con vistas a la capital. La vista era increíble. Un mar de luz que se extendía hasta el horizonte bajo 3 pequeñas lunas. Se quedó allí, respirando el frío aire alienígena e intentando vaciar su mente. «Eres el soldado humano». La voz provenía de detrás de él. Se giró y encontró a la princesa Salih de pie en la puerta. Ya no llevaba su armadura ceremonial, sino una sencilla túnica gris. Sin la máscara real, parecía más joven y cansada, muy cansada. «Sí, Su Alteza», dijo Cal. Hablaba Velaryon lentamente, con un acento áspero, pero con suficiente claridad. Ella pareció sorprendida. «Hablas nuestro idioma lo suficiente como para desenvolverte. El embajador nos hizo aprender lo básico». Caminó hasta la barandilla y se detuvo a pocos metros de él. No lo miró. Miró las estrellas. Se quedaron en silencio un rato. No era incómodo. Era el tipo de silencio que se da entre 2 personas que llevan algo pesado y no quieren hablar de ello. Finalmente, ella habló. «¿Qué hacen los humanos cuando están atrapados?» Cal pensó en ello. Pensó en cada situación imposible a la que había sobrevivido, cada muro que había escalado, cada jaula que había roto, cada vez que alguien le había dicho que se había acabado y se había negado a creerles. «Encontramos una puerta», dijo, «y si no la hay, la hacemos». Ella se giró y lo miró. Sus ojos brillantes escudriñaron su rostro en busca de algo de verdad. Tal vez, o tal vez solo esperanza. No encontró lo que buscaba. O tal vez encontró exactamente lo que necesitaba porque asintió una vez muy lentamente y se alejó sin decir nada más. Cal la vio irse. Luego regresó a las estrellas alienígenas y se quedó allí un largo rato solo con un sentimiento que no podía nombrar. Se sentó en su pecho como una piedra. Sabía lo que había visto en sus ojos. Lo había visto demasiadas veces en soldados, prisioneros, en gente que había huido de casa. Se dijo a sí mismo que no era su lucha. Se dijo a sí mismo que solo era un invitado, solo un guardaespaldas, solo un humano en un mundo que no era el suyo. Se repitió todo eso y nada funcionó. El gran santuario era el espacio cerrado más grande que Cal había visto jamás. No era una habitación. Era un mundo dentro de un edificio. El techo se elevaba tanto que se formaban nubes cerca de la cima, flotando entre pilares de cristal que se extendían hacia arriba como relámpagos congelados. Miles de Velaryon llenaban los asientos curvos que rodeaban el suelo central de la arena, un espacio antiguo donde antaño guerreros habían luchado, sangrado y se habían ganado sus nombres. Hoy, era un salón de bodas. Cal estaba sentado en el balcón superior con el resto de la delegación humana. La embajadora Chu estaba a su lado, vestida con su mejor traje diplomático. Parecía tranquila. Siempre parecía tranquila. Ese era su trabajo. Los demás miembros del equipo de seguridad estaban sentados en una fila ordenada detrás de ellos, rígidos e incómodos con sus uniformes de gala. Debajo de ellos, la ceremonia ya comenzaba. Una procesión de sacerdotes Velaryon avanzaba por el suelo de la arena, en perfecta formación. Vestían túnicas de metal vivo que se transformaban y cambiaban de color a cada paso. Llevaban bastones que vibraban con energía, y mientras caminaban, símbolos brillantes aparecían en el aire tras ellos. Palabras antiguas en un idioma más antiguo que la mayoría de las civilizaciones de la galaxia. Una calidez llenó el santuario. 1000 voces cantaban juntas en voz baja. Armonías ondulantes que Cal sentía en los huesos más que en los oídos. El sonido era pesado. Era el sonido de la historia.
El sonido de un pueblo que había estado haciendo esto durante más tiempo que los humanos habían caminado erguidos. Entonces entró la familia real. El rey Teorin caminaba lentamente. Su armadura ceremonial relucía con símbolos de todas las generaciones que lo habían precedido. Ocupó su lugar en el trono elevado al borde de la arena, y la multitud se inclinó al unísono. La princesa Saleid lo siguió. Vestía una armadura blanca y plateada, pulida hasta que parecía brillar desde dentro. Una larga capa colgaba tras ella, llevada por sus asistentes. Su rostro era la misma máscara perfecta que Cal había visto en el festín, tranquila, serena, vacía. Caminó hasta su lugar en el centro de la arena y se quedó inmóvil como una estatua. Entonces llegó Draven Cass. El señor de la guerra vestía su armadura negra de conquista y apenas caminaba, como si marchara. Cada paso era una declaración. Cada movimiento decía, «Este momento me pertenece». Ocupó su lugar junto a Saleid, elevándose sobre ella, y miró a la multitud con la expresión satisfecha de quien recoge algo que cree que ya es suyo. La ceremonia continuó. El sacerdote principal, un anciano bailarín de ojos lechosos y voz de piedra de moler, inició el derecho de declaración. Habló de honor, de sangre, de la unión de dos grandes casas por la fuerza del dominio. Habló de deber y sacrificio. Nunca habló de amor. Cal observaba desde el balcón. Observó las manos de Saleid. Estaban entrelazadas frente a ella, con los dedos tan apretados que sus nudillos de plata se habían vuelto blancos. Se mantenía firme a fuerza. Draven estaba de pie junto a ella como un muro. No la miró. Miró a la multitud. Miró al trono. Miró todo lo que planeaba tomar. El sacerdote alzó su bastón y la arena quedó en silencio. Este era el momento, el paso final antes de que se sellara el vínculo. Si algún guerrero presente reclamaba el derecho al desafío, gritó el sacerdote, su voz resonando por cada rincón del vasto espacio. Que hablen ahora, o que el silencio selle esta unión para la eternidad. El derecho al desafío. Cal lo había leído en los archivos informativos culturales que yo les había hecho estudiar a todos antes del viaje. Era una antigua tradición velarin, más antigua que el propio dominio. Cualquier guerrero presente en una boda real podía retar al novio a un combate singular. Si el retador ganaba, ocupaba el lugar del novio. Era una ley grabada en los cimientos de la civilización velarin. No se había usado en más de 600 siglos. Nadie desafiaba a los señores de la guerra. Nadie desafiaba al poder. El silencio se prolongó. Llenó el santuario como agua llenando un vaso. Cada segundo que pasaba acercaba el vínculo a sellarse. Cal podía sentir su peso. Miles de personas contenían la respiración, esperando a que el silencio terminara su obra. Miró a Saleid y su máscara se quebró. Era pequeña, tan pequeña que probablemente nadie más en todo el santuario lo notó. Un solo momento en que su compostura se rompió, sus labios se apretaron, sus ojos se cerraron durante medio segundo de más, y algo se movió en su rostro que Cal reconoció de inmediato. Lo había visto en los rostros de los soldados que sabían que estaban a punto de morir y lo habían aceptado. No miedo, algo peor que el miedo. Rendición. Algo se movió dentro del pecho de Cal. No era un pensamiento, no era un plan. Era algo más profundo y antiguo que cualquiera de las dos cosas, lo mismo que lo había hecho correr hacia edificios en llamas, arrastrar soldados heridos a través de disparos y levantarse cada vez que el universo lo derribaba. Se puso de pie. El movimiento fue pequeño, pero en ese océano de silencio fue como un disparo. Las personas más cercanas a él se giraron, luego más. Resopla. Una ola de atención se extendió hacia afuera desde el balcón humano como una ola. El embajador solo miró con los ojos muy abiertos. Cal, susurró. ¿Qué haces? Él no le respondió. Miraba al suelo de la arena, a Saleid, a Draven, al sacerdote con su bastón en alto. Calcho lo agarró del brazo. Lo agarró con fuerza. Su voz era tensa. Siéntate ahora mismo. Retiró con suavidad la mano de ella de su brazo. Entonces habló. Su velarín era áspero. Su acento era terrible. Y su voz no era fuerte. Pero en ese silencio perfecto, cada palabra resonaba como una campana. Invoqué el derecho de desafío. El santuario no estalló. Se congeló. Durante 3 segundos completos. No ocurrió nada. 10.000 velarín permanecieron sentados en una quietud de completo asombro, como si la realidad misma hubiera tropezado y necesitara un momento para recuperarse. Entonces llegó el ruido. No eran vítores, sino confusión, incredulidad, indignación. Un rugido de voces resonó en la arena como una ola rompiendo contra las rocas.
Los nobles se levantaron de sus asientos. Los guardias buscaron sus armas. Los sacerdotes se miraron con pánico manifiesto. En la arena, Draven Ka se giró y miró hacia el balcón humano. Su expresión pasó de la sorpresa a la confusión, para finalmente convertirse en una oscura diversión. Se rió. Un sonido corto y agudo que atravesó el ruido. Un humano, dijo lo suficientemente alto como para que todo el santuario lo oyera. Esto es lo que me desafía. Una criatura pequeña y suave de un mundo muerto. Se giró hacia la multitud y abrió los brazos. ¿Es una broma? ¿Es entretenimiento? Algunos rieron con él. La mayoría no. La mayoría seguía intentando comprender qué estaba sucediendo. El sacerdote principal golpeó el suelo con su bastón y el sonido silenció a todos. Se giró para consultar con los demás sacerdotes. Se oyeron susurros apremiantes. Revisaron pergaminos. Consultaron textos antiguos. Los ojos lechosos del sacerdote se movían de un lado a otro mientras leía palabras escritas miles de años atrás. Finalmente, se enderezó y se dirigió al santuario. El derecho de desafío es absoluto. No nombra una especie. No nombra un mundo. Solo establece que cualquier guerrero presente puede invocar el derecho. Resopla, la ley es clara. El desafío es válido. Otra oleada de ruido. La diversión de Draven se desvaneció ligeramente. Había esperado que los sacerdotes la rechazaran. Cal se movió. Salió del balcón y bajó las escaleras hacia la arena. Cada paso lo llevaba junto a filas de Velarin que lo miraban como si fuera un animal extraño que hubiera vagado por su mundo. Era una cabeza más bajo que el más pequeño de ellos. Su uniforme de gala parecía sencillo y delgado comparado con su armadura de metal viviente. Detrás de él, oyó a Cho decirle algo al resto de la delegación. No oyó las palabras. No importaba. Llegó a la arena y caminó sobre la antigua piedra hasta pararse ante el trono del rey. El rey lo miró. Su rostro era indescifrable. Sus ojos brillantes estudiaron al humano como quien estudia un rompecabezas sin solución aparente. «Humano», dijo el rey, con voz grave y lenta, «¿entiendes lo que has hecho? Esta es una prueba de rendición o muerte. No hay retirada. No se pide ni se da clemencia. Te enfrentarás a un guerrero que ha conquistado mundos». Cal miró al rey. Era consciente de que Saleit estaba cerca. No la miró. Mantuvo la vista fija en Thorin. «Entiendo», dijo. El rey le sostuvo la mirada un buen rato. Luego se recostó en su trono y asintió. El desafío es aceptado. La prueba tendrá lugar al amanecer. El santuario estalló de nuevo, pero Cal apenas lo oyó. Los guardias lo llevaron a una cámara de preparación en las profundidades de la arena. La puerta se cerró tras él y se quedó solo. Se sentó en el frío suelo de piedra. Se miró las manos. Estaban firmes. Bien. Cerró los ojos y empezó a pensar, no en si podría ganar. Pensar así era inútil. Pensó en cómo vencer a algo más grande, más fuerte y más rápido. Cómo convertir cada desventaja en un arma. Eso era lo que hacían los humanos. No solo luchaban, resolvían, se adaptaban. Encuentran la grieta en cada pared y se abren paso a través de ella como un clavo. Se acercaba el amanecer y Cal tenía trabajo que hacer. El amanecer en Verer Prime no era como el amanecer en la tierra. No había un amanecer lento y dorado. En cambio, los tres soles aparecieron juntos sobre el horizonte como ojos ardientes que se abrían a la vez, inundando el mundo con luz blanca. Las sombras se desvanecieron. Todo se volvió nítido, claro y despiadado. La arena estaba llena antes de que la primera luz tocara el suelo. Todos los asientos estaban ocupados. Miles más observaban en pantallas por todo el dominio. La noticia se había extendido de la noche a la mañana como fuego a través de la hierba seca. Un humano había desafiado al señor de la guerra Draven Ka por la mano de la princesa Saleit. Nadie lo creyó. Todos querían verlo. Cal estaba de pie en la cámara de preparación bajo la arena. No había dormido. Había pasado la noche estudiando todo lo que los archivos diplomáticos tenían sobre los Velar en combate. Sus estilos de lucha, sus armas, sus debilidades. No había mucho sobre debilidades. No parecían tener muchas. Un guardia Velarin abrió la puerta. «Es la hora». Cal lo siguió por un túnel de piedra y emergió en la arena. La luz lo golpeó con fuerza. El ruido lo golpeó aún más. El rugido de la multitud era algo físico. Un muro de sonido que presionaba contra su pecho. Avanzó y se sintió muy solo. Draven ya estaba allí. El señor de la guerra permanecía en el centro de la arena en posición de combate, con sus enormes hombros encorvados. Vestía una armadura ligera de batalla,
no la ceremonial de ayer, sino una armadura auténtica, abollada y marcada por guerras reales. Miraba a Cal como un depredador mira algo demasiado pequeño para ser una presa real, pero lo suficientemente divertido como para perseguirlo. El sacerdote principal se interponía entre ellos. Detrás de él, en la plataforma elevada, estaban sentados el rey Thorin y la princesa Saleid. El rostro del rey era pétreo. Saleid permanecía inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo, pero sus ojos, fijos en Cal y abiertos como platos, estaban fijos en ella. La prueba seguirá las reglas antiguas, anunció el sacerdote. Solo armas cuerpo a cuerpo, sin escudos de energía ni aumentos externos. Los luchadores seleccionarán sus armas del muro de los ancestros. Una sección del muro de la arena se abrió, revelando un largo arsenal de armas. Eran antiguas y hermosas espadas curvas, hachas pesadas, lanzas con púas y enormes armas de asta, todas diseñadas para seres mucho más grandes que Cal. Cada una había sido utilizada por un campeón Velaryon en algún momento de la historia. Cada una tenía un nombre y una historia. Draven se acercó primero a la muralla. Seleccionó una Velcaris, un arma de asta con hoja creciente, tan alta como el propio Cal. La hoja se curvaba como una luna y brillaba con un filo capaz de partir piedra. Draven la levantó con una mano y la hizo girar en un círculo perezoso. La multitud vitoreó. Cal observó la muralla. Todo era demasiado grande, demasiado pesado, diseñado para brazos más largos, manos más anchas, cuerpos más fuertes. Pasó los dedos por las armas, pensando. Tomó un Tide, una daga de combate corta, apenas más larga que su antebrazo. Luego sacó un trozo de cuerda de atar de un estante inferior. Era delgada, fuerte y flexible, hecha de algún tipo de fibra metálica trenzada. Se usaba en un arte marcial de sujeción Belrin, no como arma de matar, ni como arma de guerrero. La multitud guardó silencio. Entonces comenzaron los susurros. Un general Velaryon sentado cerca del embajador Cho se inclinó y dijo, su hombre ha elegido las herramientas de un esclavo. Cho no dijo nada. Su rostro estaba pálido y sus manos se aferraban a sus rodillas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El sacerdote levantó su bastón. Empezó. Draven no esperó. Acortó la distancia en 3 enormes zancadas y blandió el Velcaris en un amplio arco que habría cortado a Cal por la mitad a la altura de la cintura. Cal cayó de bruces. La hoja pasó sobre tan cerca que sintió el viento tirar de su cabello. Rodó hacia un lado y se puso de pie de nuevo antes de que Draven pudiera revertir el golpe. El señor de la guerra atacó de nuevo con un golpe desde arriba. Esta vez el Velcaris cayó como un árbol que cae. Cal se lanzó hacia la derecha. La hoja golpeó el suelo de la arena y agrietó la piedra. Trozos de roca volaron en todas direcciones. Cal sintió que uno le cortaba la mejilla. Se movió. Eso era todo lo que podía hacer ahora mismo. Moverse. Draven era más rápido de lo que parecía. Aterradoramente fuerte. Y su alcance con el arma de asta era enorme. Un bloqueo directo era imposible. Un golpe cruzado sería un suicidio. Cal tenía que mantenerse por delante del arma. Mantenerse fuera de su camino y esperar. ¿Esperar qué? Aún no estaba seguro, pero lo sabría cuando lo viera. Así luchaban los humanos. No con una fuerza superior. Con paciencia, observación y la capacidad de aguantar el castigo lo suficiente como para encontrar la respuesta. Draven atacó una y otra vez. Cada golpe destrozaba la piedra. Cada falla casi hacía que Cal rodara por los aires. La multitud observaba en un silencio confuso. Esto no parecía una batalla. Parecía un animal huyendo de un cazador. De pie y luchando, rugió Draven. Su voz resonó en las paredes. Enfréntate a mí como un guerrero. Cal no respondió. Siguió moviéndose, agachándose, rodando, dando vueltas. Interpretaba a Draven como un soldado interpreta el terreno, buscando patrones, hábitos, los pequeños errores que todo luchador comete cuando cree que no puede perder. Draven arremetió. Cal se apartó y el asta le impactó en el costado izquierdo. No la hoja, sino el mango, pero golpeó con la fuerza suficiente para lanzarlo de lado. Se estrelló contra la pared de la arena y sintió que algo se rompía en las costillas. Un dolor le recorrió el torso como fuego. Cayó sobre una rodilla. La sangre manaba del corte en su mejilla y de una nueva herida a lo largo de sus costillas, donde se había rasgado el uniforme. La multitud murmuró. Algunos apartaron la mirada. Se acabó. Pensaron que el humano estaba acabado. Cal se puso de pie. El murmullo cesó. Draven atacó de nuevo. Un golpe giratorio que vino desde la izquierda. Cal se agachó,
pero fue demasiado lento para evitar el siguiente golpe. Una patada brutal que lo alcanzó en el pecho y lo lanzó hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza. Más costillas crujieron. El aire abandonó sus pulmones. Se quedó allí tendido un momento. El techo de la arena giraba sobre él. Cada respiración era un cuchillo entre sus costillas. La sangre le llenaba la boca. Se puso de pie de nuevo. Algo cambió en la arena. Los Velarin eran guerreros. Entendían la fuerza, la velocidad y la habilidad. Pero estaban viendo algo que nunca antes habían visto, algo que no encajaba con su comprensión del combate. El humano era más débil, más lento, más pequeño. Estaba perdiendo, y seguía levantándose, no con desafío ni rabia, sino con una silenciosa y terrible certeza de que el suelo simplemente no era donde pertenecía. La confianza de Draven flaqueó solo por un momento. Volvió a golpear con más fuerza esta vez, ahora enojado. El Velcaris cortó profundamente el muslo de Cal. Cal tropezó, pero no cayó. La sangre empapaba su uniforme. Se le agotaba el tiempo, se le agotaba el cuerpo. Pero había encontrado lo que buscaba. Draven siempre se estiraba demasiado en sus embestidas. Su pie izquierdo avanzó demasiado y, por una fracción de segundo, su equilibrio se desplazó hacia adelante. Era un pequeño fallo, invisible para cualquiera que no lo buscara. Pero Cal lo había estado buscando desde el primer golpe. Draven arremetió de nuevo. Cal se movió, no alejándose esta vez, sino acercándose. Esquivó la hoja por centímetros y enrolló la cuerda alrededor del mango del arma de asta. Luego tiró, no contra la fuerza de Draven, sino con ella, redirigiendo el impulso lateralmente. El arma se retorció en el agarre de Draven. Durante medio segundo, el señor de la guerra perdió el equilibrio. Con la guardia abierta, el cuerpo expuesto. Cal ya estaba dentro, a corta distancia, donde el tamaño era una prisión, no una ventaja. La daga se movía con precisión quirúrgica, sin golpes bruscos, sin golpes letales, cortes precisos, el tendón detrás de la rodilla derecha de Draven, el grupo de nervios bajo el brazo que sostenía el arma, los músculos de agarre de su mano. Doctrina de combate humana. 15 años de entrenamiento cuerpo a cuerpo condensados en 3 segundos de violencia controlada. Draven rugió de dolor y conmoción. Sus manos sufrieron un espasmo. El Velcaris cayó al suelo con estrépito. Lanzó su puño libre en un revés contundente que impactó a Cal lleno en la cara. Cal sintió que su pómulo se quebraba. Salió despedido hacia atrás y golpeó el suelo con un sonido como un saco de piedras mojadas. No se movió. La arena estaba en silencio. Draven se tambaleaba, sangrando por 4 heridas precisas, con el brazo armado colgando inútilmente. Se giró hacia la multitud y comenzó a levantar su brazo sano en señal de triunfo. Detrás de él, Cal Madig se levantó una vez más. La sangre cubría la mitad de su rostro. Un ojo estaba hinchado y cerrado. Sus costillas crujían entre sí con cada respiración. Sostenía la daga en una mano y la cuerda en la otra, y miró a Draven con su ojo sano, sin decir nada. Draven se giró, la sonrisa se apagó en su rostro. Cal acortó la distancia una última vez. Draven lanzó un golpe con su brazo sano, un golpe desesperado y torpe. Cal lo recibió en su hombro ya dislocado. El dolor era cegador. No se detuvo. Hizo un bucle con él. La cuerda alrededor del cuello de Draven. Enganchó su pierna tras la rodilla herida del señor de la guerra y lo derribó al suelo con todo el peso y la fuerza que su cuerpo roto podía generar. Draven se desplomó. Cal cayó de espaldas al instante, con la cuerda tensa, la daga apretada contra la base del cráneo y la bota clavada en la columna. Sí, dijo Cal. Su voz era apenas un susurro, áspera, húmeda y quemada. Pero en la silenciosa arena, todos la oyeron. Draven forcejeó. La cuerda se tensó. Pasaron los segundos. La multitud no respiraba. Entonces Draven golpeó el suelo con el puño. La señal Velarin de rendición. La arena estalló, no en celebración, sino en un sonido que iba más allá de los vítores, la ira o la conmoción. Era el sonido de 10.000 personas observando algo imposible e intentando comprenderlo. Cal se soltó y cayó de lado sobre el suelo de piedra. Yació de espaldas, mirando al techo distante con su único ojo abierto. Todo le dolía, todo se engrosaba en los bordes. Pero en algún lugar por encima de él, a través del zumbido en sus oídos, escuchó la voz temblorosa del sacerdote que se extendía por el santuario. El derecho al desafío se ha cumplido. El humano ha vencido. En el palco real, la princesa Salei permanecía junto a la barandilla. Había perdido la compostura. Las lágrimas corrían por su rostro plateado en 2 líneas limpias,
y sus labios se movían en palabras que nadie podía oír. Cal no podía verla desde donde yacía, pero lo sabía en el fondo de su mente engordada. Lo sabía. Había encontrado la puerta y la había abierto de una patada. Cal despertó con dolor. Eso era normal. Lo anormal era la habitación. Paredes blancas de cristal vivo que pulsaban con una suave luz azul. Extrañas máquinas flotando alrededor de su cuerpo y dos médicos Velarin mirándolo como si fuera lo más interesante que hubieran visto en su vida. Está despierto. Uno de ellos le dijo al otro, extraordinario. La regeneración tisular ya ha comenzado. Su cuerpo está reparando las fracturas óseas sin intervención. ¿Cómo es posible?, preguntó el segundo. No tiene implantes de curación asistida ni modificación genética. Esto es biología básica. Cal intentó incorporarse. Cada músculo de su cuerpo le gritaba. Logró llegar a la mitad antes de que una oleada de mareo lo empujara hacia atrás. No te muevas, dijo el primer médico, presionando una mano plateada contra su pecho. Tienes 4 costillas rotas, un pómulo fracturado, un hombro dislocado que ya hemos corregido, daño tisular profundo en el muslo izquierdo y más hematomas de los que he visto en un cuerpo vivo. No deberías estar consciente. Cal parpadeó con su único ojo sano. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 14 horas. Lo procesó. ¿Podrías darme agua? Los médicos se miraron entre sí. Uno de ellos emitió un sonido que Cal empezó a reconocer como la risa de Velarin. Durante los 2 días siguientes, Cal sanó. No del todo. La biología humana era dura, pero no mágica. Tenía las costillas vendadas, el hombro con una férula. Su rostro era un mapa de hematomas morados y negros, pero podía caminar y pensar. Y para lo que vendría después, esas eran las 2 cosas que más necesitaba. La embajadora Cho lo visitó primero. Cerró la puerta tras ella. Se sentó en una silla junto a su cama y lo miró fijamente durante 30 segundos sin decir palabra. Su expresión pasó por varias etapas: alivio, ira, incredulidad y algo que podría haber sido orgullo, aunque nunca lo admitiría. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, dijo finalmente. Tengo una idea general. Te has insertado en la línea de sucesión real Velarin. Tú, un sargento humano del cuerpo fronterizo, te has ganado legalmente el derecho a casarte con la princesa de uno de los imperios más poderosos de la galaxia. Todos los canales diplomáticos que gestiono están en llamas. El gobierno de la Tierra me ha enviado 47 mensajes en las últimas 12 horas. 47. ¿Están enfadados? No saben qué son. Nadie sabe qué son. Has cambiado el mapa político de todo este sector con tu ser. Con tu ser, se esforzó por encontrar la palabra. Terco, ofreció Cal. Demente. Se recostó en su silla y se frotó las sienes. El Acuerdo Galáctico observa. Todas las especies con un lugar en la mesa intentan comprender qué significa esto para la posición de la humanidad. Algunos lo consideran maravilloso, otros, un desastre. La mayoría cree que morirás en una semana. Esa última parte devolvió a Cal a la realidad. La gente de Draven. Cho asintió. Su facción controla 1/3 de los territorios exteriores. No están contentos. Ya ha habido 2 intentos de asesinato interceptados, uno con veneno y otro con un agente armado en el palacio. La seguridad real de Velarin los detuvo a ambos, pero seguirán llegando. Cal asimiló esto en silencio. Lo esperaba. Hombres como Draven no perdían con elegancia, perdían con fuerza y violencia, y se aseguraban de que todos a su alrededor también perdieran. El siguiente visitante fue el rey Talorin. El anciano rey llegó solo, sin guardias ni consejeros. Entró en la sala médica y se detuvo a los pies de la cama de Cal, sus antiguos ojos estudiando al humano destrozado con una expresión indescifrable. «Me han dicho que te recuperarás», dijo el rey. «Los humanos son difíciles de rematar, así que he observado». Thorin guardó silencio un momento. Luego acercó una silla y se sentó, un gesto tan informal que Cal sospechó que nadie fuera de la habitación lo creería. «Necesito entender algo», dijo el rey. «¿Por qué lo hiciste?» Era la misma pregunta que Cho. Pero el rey no preguntaba sobre política ni diplomacia. Preguntaba algo personal. Cal pensó detenidamente antes de responder porque nadie más lo haría. Thorin lo observó. Esa es la respuesta de un niño. Quizás, pero es la verdad. Vi a alguien que necesitaba ayuda. Estaba en posición de ayudar, así que lo hice. Arriesgaste tu vida. Casi mueres por una mujer que no conoces, de una especie que no es la tuya, en una lucha que no tenía nada que ver con tu gente. Cal sostuvo la mirada del rey. Con respeto, Majestad, esa es exactamente la clase de lucha que mi gente siempre ha creído que vale la pena librar.
El rey guardó silencio un largo rato. Algo se movió tras sus ancianos ojos. No fue exactamente calidez, sino reconocimiento, como si hubiera encontrado algo inesperado en un lugar donde no había pensado mirar. Entonces hizo algo que Cal no esperaba. Le ofreció una salida. «Puedes marcharte», dijo el rey. «Puedo arreglarlo. Rechazas la solicitud de matrimonio, aceptas un honor formal por tu valentía y regresas a tu pueblo con gloria, sin vergüenza ni consecuencias. Tu embajador se sentiría aliviado». Cal lo consideró. La oferta era generosa. Era inteligente. Era la opción segura. «¿Y qué pasa con tu hija?», preguntó. La expresión de Thorin no cambió, pero sus manos, apoyadas en las rodillas, se tensaron ligeramente. «Se encontrará otro arreglo. Otra jaula». Las palabras flotaban en el aire entre ellos. Cal no las había dicho con ira ni acusación. Las había dicho con la serena gravedad de quien afirma un hecho que todos saben pero nadie quiere decir. El rey se puso de pie. Miró a Cal un momento más. «O eres la criatura más valiente que he conocido», dijo, «o la más insensata de mi pueblo». Nunca ha habido mucha diferencia entre ambas. Luego se fue sin esperar respuesta. Sid llegó esa noche. Apareció en la puerta de la enfermería como un fantasma, silenciosa, cuidadosa, su rostro plateado medio oculto en la penumbra. Vestía ropa sencilla de nuevo, sin armadura ni corona. Parecía una persona común y corriente con un peso extraordinario. Estaba sentada en la misma silla que su padre había usado durante un rato. Ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos se estaba convirtiendo en un lenguaje propio. «Los médicos dicen que te recuperarás por completo», dijo finalmente. «Ese es el plan. También dicen que tu especie se cura más rápido que cualquier otra que hayan tratado. Están escribiendo artículos sobre ti. Siempre he querido ser famosa por haber sido herida». La comisura de su boca se movió. No era una sonrisa, todavía no, pero algo parecido. Entonces su expresión se volvió seria. «Necesito preguntarte algo y necesito la verdad». Ni una respuesta diplomática, ni una respuesta amable. «La verdad». Cal asintió. «¿Quieres esto?», preguntó. «El título, el matrimonio, la política, yo, o era solo una causa, algo por lo que luchar, porque luchar es lo que uno sabe hacer». La pregunta fue aguda. También fue justa. Cal le debía honestidad. La política y el deber le habían mentido toda la vida. Se merecía algo mejor de él. «No te conozco lo suficientemente bien como para amarte», dijo. «Y no fingiré que sí, pero sé lo que vi en esa sala de ceremonias. Sé lo que te estaban haciendo. Y sé que ninguna persona, humana, Velaryon ni nada debe ser intercambiada como carga en un trato». Ella escuchó sin expresión, esperando. «No hice esto por una corona», continuó. «No lo hice por política. Lo hice porque estaba mal. Estaba allí y no podía sentarme. Si quieres que me vaya, me iré. Pero tampoco fingiré que alejarme de esto me parece correcto». Saleid guardó silencio un buen rato. Las paredes de cristal zumbaban suavemente a su alrededor. En algún lugar fuera de las 3 lunas de Verprime se alzaban. «Entre mi gente», dijo finalmente. «Eso se consideraría una propuesta terrible. Entre los míos también». Algo cambió en sus ojos. El peso que había estado cargando no desapareció, pero pareció sentarse de forma diferente, como si lo compartieran por primera vez en lugar de llevarlo solo. «Entonces empezamos como aliados», dijo, «y veremos qué viene después». Se levantó para irse. En la puerta, se detuvo y lo miró. «Te vi luchar a cada momento. Deberías haber muerto 10 veces. Solo 10 al menos». Ella sostuvo su mirada. «Eres la criatura más extraña que he conocido. Cal Madix. Me pasa eso a menudo». Ella se fue y Cal se recostó en su cama y miró al techo y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad exactamente. No era alivio. Algo más tranquilo. Algo como la primera bocanada de aire después de estar bajo el agua durante demasiado tiempo. Durante los días siguientes, el palacio se convirtió en un tablero de ajedrez. La facción de Draven envió furiosas demandas a la corte. El desafío era ilegítimo. El humano era indigno. La tradición había sido corrompida. Los nobles tradicionalistas contraatacaron. La ley era la ley. Negar el resultado desentrañaría siglos de costumbre sagrada. Cal, aún recuperándose, comenzó a entrenar con la Guardia Real Velaryon, no para demostrar su valía. No quedaba nada que demostrar en ese ámbito, salvo aprender sus costumbres,
sus protocolos, los miles de pequeños rituales que componían la vida diaria en la corte. Al principio era torpe. Los guardias encontraban su tamaño divertido, pero día a día se ganaba algo de su parte. No admiración, sino reconocimiento. Un capitán de guardia canoso vio cómo derribaban a Cal durante una sesión de entrenamiento y se puso de pie de inmediato. El capitán negó con la cabeza y dijo, sin dirigirse a nadie en particular, «Lucha como si no supiera que debería estar muerto». Una noche, Cal se encontró en el mismo balcón donde había hablado por primera vez con Saleh. Se detuvo junto a la barandilla y contempló la ciudad alienígena que se extendía a sus pies. Unos minutos después, ella se unió a él. Permanecieron uno al lado del otro en un cómodo silencio, observando las luces de la capital parpadear bajo las 3 lunas. Ninguno habló. No hacía falta. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era el silencio de 2 desconocidos. Era el silencio de 2 personas que habían elegido estar en el mismo lugar y mirar en la misma dirección. Bajo ellos, la ciudad resplandecía, y en los oscuros espacios entre las luces, donde las sombras se congregaban y se hacían planes en susurros, Draven Kaz, sentado en una sala de guerra prestada, contemplaba un mapa de palacio con la mirada asesina en la mirada. Se acercaba la boda, y esta vez no pensaba esperar una invitación. El día de la boda llegó por segunda vez, y la galaxia contuvo la respiración. El gran santuario había sido reconstruido donde el brazo de Asta de Draven había agrietado el suelo. Nuevos paneles de cristal reemplazaron el manchado de sangre. Se habían tallado símbolos frescos en las paredes, pero el aire aún transportaba el recuerdo de lo sucedido allí, y cada Velaryon que se sentaba lo sentía, la certeza de que la tradición se había tambaleado, de que algo antiguo se había roto y rehecho, y de que nada en ese día sería ordinario. Todas las pantallas del dominio transmitían. Las cadenas de noticias de todo el brazo galáctico habían enviado reporteros. La historia había cautivado la imaginación de 100 especies. El pequeño humano de un mundo muerto que había vencido a un señor de la guerra con una daga y un trozo de cuerda. Algunos lo llamaron inspirador, otros peligroso. Todos lo llamaron imposible. Cal se encontraba en una cámara de preparación con una armadura ceremonial Velaryon especialmente diseñada para su complexión más pequeña. Era plateada y azul profundo, los colores de la casa real de Velinara, y le sentaba como si lo hubiera estado esperando. Se miró a la pared pulida y apenas reconoció al hombre que lo observaba. Un guardia vino a buscarlo. El derecho de aceptación comienza. Antes de que la ceremonia de unión pudiera continuar, la tradición Velaryon requería que el novio caminara por el corredor de los ancestros, un largo pasillo bordeado de pilares de cristal, vivo que respondían a la energía espiritual de quien pasaba. Para los Velaryon, los cristales siempre brillaban con un brillo plateado, reconociendo su sangre y linaje. Ninguno Velaryon había caminado jamás por ese corredor. Nadie sabía qué sucedería. Cal entró descalzo, como exigía la tradición. El corredor estaba oscuro y fresco. Los pilares de cristal se alzaban a ambos lados, oscuros e inactivos. Caminó lentamente, sus pasos resonando en la piedra antigua. Durante los primeros pasos, no ocurrió nada. Los cristales permanecieron oscuros. Los murmullos resonaron entre la multitud que observaba al final del pasillo. Algunos asintieron con complicidad. Los cristales no lo reconocieron. No era uno de ellos. La tradición lo rechazaría. Entonces, a mitad del pasillo, el primer pilar comenzó a brillar. No plata, sino oro. Un oro ardiente, profundo y cálido que se extendía desde la base del cristal hasta su cima como el amanecer ascendiendo por una montaña. Entonces, el siguiente pilar captó la luz, y el siguiente, y el siguiente. Uno a uno, todo el pasillo se encendió en un fuego dorado, y Cal lo recorrió como un hombre que camina por el corazón de una estrella. Los sacerdotes asistentes se quedaron paralizados. La mayor de ellos, una mujer que había servido al templo durante 300 ciclos, susurró palabras de un texto antiguo. La resonancia dorada, aquellos que forjaron su propio destino. No se ha visto en 1000 años. La multitud guardó silencio. No el silencio hostil de la duda, sino el extraño silencio de la gente que observa algo sagrado suceder frente a ellos. Cal llegó al final del pasillo y entró en el gran santuario. La luz dorada se desvaneció tras él. Caminó hacia el centro de la arena donde Saleh esperaba. Vestía de blanco y plata una vez más, pero esta vez su rostro era diferente. La máscara había desaparecido. En su lugar había algo abierto, real y vivo. Él se sentó a su lado. El rey Thorin los observó desde su trono. La expresión del anciano rey era indescifrable,
pero sus ojos brillaban con algo que podría haber sido esperanza. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las antiguas palabras llenaron el santuario. Los himnos de guerra volvieron a entonarse, y durante unos minutos perfectos, todo fue como debía ser. Entonces comenzó la explosión. La primera explosión impactó el muro este del santuario. El cristal se hizo añicos. Una columna de humo y polvo surgió por la abertura, y por ella aparecieron soldados, docenas de ellos, con la armadura negra de la facción de Draven. Irrumpieron en la arena con las armas desenvainadas y la violencia en la mirada. Una segunda explosión impactó la entrada principal. Más soldados. La multitud gritó y se abalanzó hacia las salidas, pero estaban bloqueadas. Esto no era un ataque, era un asedio. Y a través del humo, caminando con la lenta confianza de quien había planeado este momento durante semanas, llegó Draven Cass. Esta vez vestía una armadura de guerra completa, una pesada armadura de asalto, reforzada con energía, erizada con las armas de un conquistador. Su brazo dañado había sido equipado con un soporte mecánico que le daba más fuerza que el original. Su rostro estaba marcado por la cicatriz que la daga de Cal le había dado, y sus ojos ardían de odio. La monarquía ha terminado, anunció Draven, su voz amplificada cortando el caos. El trono pertenece a los fuertes. Siempre lo ha sido, y estoy cansado de esperar a que la tradición me dé lo que ya he ganado. Sus soldados se desplegaron por el santuario. Los guardias reales los atacaron de inmediato. Destellos de armas de energía, el estruendo de las espadas, los gritos de los heridos. Pero Draven había planeado bien. Sus fuerzas superaban en número a los guardias dentro del santuario 3-1. Cal no dudó. En el momento en que golpeó la primera explosión, se puso en movimiento. Agarró la espada de un guardia caído, una auténtica espada velarín esta vez, equilibrada y afilada, y se interpuso entre los atacantes y la plataforma real. «Pongan al rey a salvo», gritó a los guardias más cercanos. «Protejan a los civiles». Los guardias lo miraron fijamente una fracción de segundo. Este humano les daba órdenes en su propio idioma, y luego se movieron. Algo en su forma de hablar, la seguridad en su voz, la total ausencia de vacilación, los hizo escuchar. Cal luchó, no como el luchador cauteloso y defensivo del juicio. La arena había sido un rompecabezas por resolver. Esto era supervivencia. Luchó como lucha un humano cuando todo lo que le importa está detrás y todo lo que quiere destruirlo está delante. Con velocidad, furia y la aterradora creatividad de una especie que había dedicado toda su historia evolutiva a encontrar nuevas formas de matar a seres más grandes que ella. Atravesó a 2 soldados de Draven antes de que se dieran cuenta de que el humano con armadura ceremonial era una amenaza. Un tercero se abalanzó sobre él con un hacha de guerra, y Cal aprovechó el impulso del hombre para redirigirlo hacia una columna de cristal. A un cuarto lo desarmó y lo derribó de un golpe en la garganta. Entonces Aleit estaba a su lado. Había sacado una espada de debajo de su armadura ceremonial. Túnicas, un arma delgada y curva que manejaba con la precisión de alguien que la había entrenado desde la infancia. Era una princesa, sí, pero también era hija de un rey guerrero criado en una cultura que creía que la realeza debía ser capaz de defender su propio trono. «No ibas a hacer esto sola», dijo, colocándose a su lado. «Esperaba que dijeras eso». Lucharon juntos por primera vez. Su estilo era fluido y preciso, cada movimiento decidido, cada golpe dirigido a un punto vital. Su estilo era crudo y adaptable, improvisado, impredecible, usando todo a su alrededor como arma. No se parecían en nada, y de alguna manera juntos eran devastadores. Se movían por el santuario como una tormenta con 2 ojos. Ella cubría sus puntos ciegos. Él cubría los de ella. Cuando la presionaban, él se lanzaba al hueco. Cuando tropezaba, ella lo empujaba hacia adelante. No hablaron. No lo necesitaron. Habían encontrado un ritmo que iba más allá del lenguaje o la especie. El ritmo de 2 personas que se habían elegido mutuamente y no iban a dejar que nadie se lo arrebatara. Pero Draven se acercaba. El señor de la guerra se abrió paso entre el caos hacia ellos, dispersando a sus propios soldados en su camino. Su brazo mecánico zumbaba con poder. Sus ojos estaban fijos en Cal. «Me lo quitaste todo, humano». Draven gruñó. «Ahora lo retiro». Atacó. El golpe fue enorme, impulsado por el soporte mecánico, más rápido y más fuerte que cualquier cosa que hubiera lanzado en la prueba. Cal lo bloqueó y sintió el impacto viajar a través de la espada, a través de sus brazos y hacia su columna vertebral. Sus botas se deslizaron hacia atrás en el suelo de piedra. Sus costillas sanando gritaron. Lucharon. Draven era más fuerte,
mejorado y desesperado. Cal estaba maltrecho, demasiado pequeño y superado en armamento. Pero Cal tenía algo que Draven nunca tendría. Podía pensar mientras sangraba. Cal notó los conductos de energía que recorrían las paredes de la arena, los mismos que alimentaban la iluminación ceremonial. Notó que el soporte del brazo mecánico de Draven tenía acoplamientos de energía expuestos. Notó un pilar de cristal dañado que se inclinaba en un ángulo inestable. Lo armó en 3 segundos. Atrajo a Draven hacia el pilar. Recibió un golpe aplastante en el hombro que casi lo derriba. Aprovechó el impulso para rodar detrás de la columna dañada y cortó la base con su espada. El pilar crujió y cayó, no sobre Draven, sino sobre 3 de sus soldados que intentaban flanquearlos. Cayeron con fuerza. Entonces Cal se abalanzó sobre el conducto de energía en la pared. Hundió su espada en la carcasa y la rasgó. La energía bruta crepitó y escupió. Agarró un fragmento de cristal suelto del suelo, lo usó para redirigir el flujo de energía y lo lanzó al brazo mecánico de Draven. La oleada improvisada impactó a la perfección en los acoplamientos expuestos. El soporte del brazo se sobrecargó. Saltaron chispas. Draven gritó cuando el mecanismo se bloqueó, y luego se apagó, dejando su brazo congelado a su lado, un peso muerto de metal y maquinaria inútil. Cal no le dio tiempo a recuperarse. Se acercó con fuerza y rapidez, golpeando al señor de la guerra con todo lo que le quedaba. Saleit se unió a él desde el otro lado. Juntos, hicieron retroceder a Draven, y luego lo derribaron. Cal le arrancó el arma de la mano de una patada. Saleit le puso la espada en la garganta. Draven yacía en el suelo de la arena, con el único brazo que le quedaba bien sujeto bajo la bota de Cal, la espada de una princesa en el cuello y un humano de pie sobre por segunda vez. «Mátame», espetó Draven. «Eso es lo que hace tu especie. No es así, animales». Cal lo miró. Sangraba de nuevo. Le ardían las costillas. Le temblaban las manos de agotamiento. Quería acabar con esto. Una parte de él, la parte que había estado luchando, sangrando y rompiéndose durante días, quería hundir su espada y asegurarse de que esto terminara para siempre. Retrocedió un paso. «No», dijo, «mi especie construye. Solo destruimos lo que debemos». La Guardia Real se acercó y tomó a Draven bajo custodia. Sin su líder, sus fuerzas se derrumbaron. Los que aún luchaban depusieron sus armas. El golpe había terminado. El santuario estaba destrozado. Las paredes de cristal estaban agrietadas. El humo flotaba en el aire. La sangre manchaba el antiguo suelo. Fue, sin duda, la peor boda real en la historia de Velarin. También fue la más importante. La ceremonia se reanudó. El sacerdote que se había escondido detrás. El altar durante la lucha emergió con piernas temblorosas y encontró su lugar. Cal y Saleit estaban de pie ante el trono magullados, sangrando, sus armaduras ceremoniales rasgadas y ennegrecidas por el humo. Ninguno de los dos se había limpiado la cara. A ninguno le importó. El rey Thorin se levantó de su trono. Los miró a ambos por un largo y silencioso momento. Todo el santuario, lo que quedaba de la multitud, los guardias, los sacerdotes esperaban. El anciano rey habló, no a la multitud, a Cal. «Entregué a mi hija a un señor de la guerra para salvar a mi pueblo. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Me quitaste esa carga y la llevaste tú mismo. No porque tuvieras que hacerlo, porque lo elegiste». Hizo una pausa. «No entiendo del todo a los humanos, pero creo que la galaxia subestima a los de tu especie a su propio riesgo». Dio un paso adelante y puso su mano sobre el hombro de Cal. El gesto Velarin de parentesco, de familia, de sangre reconocida. «Bienvenido a mi familia, hijo». El vínculo estaba sellado. Los Guarim se alzaron una última vez y Cal Madix, un sargento con cicatrices de un pequeño planeta azul en el borde de la nada, se convirtió en príncipe consorte del dominio Velarin. La noticia de la boda se extendió por la galaxia en cuestión de horas. En cada estación, en cada flota, en cada cámara del consejo, la historia se contaba una y otra vez. Un humano había entrado en un mundo que no era el suyo, había librado batallas que no debería haber sobrevivido y se había negado a detenerse hasta que el universo se doblara a su alrededor. En la Tierra, el antiguo oficial al mando de Cal en el cuerpo fronterizo recibió una condecoración velar informal para el sargento Madix. La leyó 2 veces, se reclinó en su silla y rió. Solo Madix, dijo, solo Madix podía ir a una boda y regresar como un príncipe. En Ver Prime, las 3 lunas se alzaban sobre una ciudad maltrecha pero intacta. En el palacio, en una habitación que ahora era suya, Cal estaba de pie junto a la ventana. Saleit se unió a él.
Le tomó la mano la primera vez que lo había hecho sin dudarlo. Escribirán canciones sobre hoy, dijo. Serán terribles. Espero que al menos tengan la altura correcta. Se rió. Fue una risa silenciosa, suave y real, y era la primera vez que la oía reír. Era el sonido más humano que jamás había oído de un extraterrestre. Le tomó la mano y miró las estrellas. Eran diferentes de este mundo. Siempre habían sido diferentes. Pero por primera vez, de pie en un lugar donde nunca había planeado estar, junto a alguien que nunca había esperado encontrar, se sintieron como en casa. A lo largo de la galaxia, 1000 especies observaban y se preguntaban, ¿qué clase de criatura entra en un mundo a que no pertenece, libra una batalla que no puede ganar y se niega